Bien, buenas tardes para todos. Hola, profe. Hoy vamos a empezar con el metabolismo del nitrógeno. Bien. Recuerden ustedes que en un gran número de biomoléculas está presente el nitrógeno. Particularmente, si hablamos de moléculas muy importantes, los aminoácidos y las proteínas, pero también en los ácidos nucleicos e incluso en los lípidos. Así que hay una enorme cantidad de moléculas que requieren el nitrógeno. Bien, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, pero ese nitrógeno que es gaseoso y está en la atmósfera es muy difícil de incorporar a los compuestos orgánicos por una sencilla razón. Los nitrógenos están unidos por 3 enlaces covalentes. Por lo tanto, romper esa molécula de dinitrógeno implica un costo energético grande. Sin embargo, ese nitrógeno atmosférico se puede transformar por una forma que es biológica y una forma que es industrial. Y hablamos de la fijación del nitrógeno. La fijación industrial ustedes la estudiaron en química inorgánica, seguramente. Es el proceso de Haber o Haber-Bosch. Y en la fijación biológica es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿a qué se refiere fijación biológica? Es la transformación del nitrógeno atmosférico, es decir, de lo que llamamos dinitrógeno, en compuestos que son inorgánicos, utilizables por las plantas y los microorganismos. Entonces, fijación biológica la realizan ciertos microorganismos, algunos directamente en vida independiente, otros, o sea, esos serían, por ejemplo, las cianobacterias. Otros, en cambio, lo hacen en simbiosis con las raíces de ciertos vegetales, las leguminosas como la soja, la alfalfa y algunos otros más. Ese cambio que se produce lo realiza una enzima que se denomina nitrogenasa. Y esa nitrogenasa tiene necesidad de ciertos componentes que permitan la reducción del dinitrógeno a amoníaco. Y ese amoníaco luego podrá ser utilizado por los vegetales. Y entonces, de esa manera, en los vegetales se va a producir la transformación a moléculas orgánicas, como por ejemplo los aminoácidos. Esa nitrogenasa, que es una enzima
muy particular. Tiene dos partes. Una es la que permite la fijación específica del dinitrógeno y la otra es la que va a producir la reducción y va a transformar ese N2 en 2 moléculas de amoníaco. Para eso se necesita hidrógeno, por lo tanto, el hidrógeno va a ser transportado por coenzimas que se encuentran reducidas, como por ejemplo la ferredoxina reducida o una NAD-fosfato reducido. El asunto es que pueda transportar hidrógenos y se formará el amoníaco. Bien. Este amoníaco, por acción de ciertos microorganismos, como las nitrosomonas, puede transformarse en nitrito. Y el nitrito puede transformarse en nitrato. Y ese nitrato puede ser absorbido por las raíces de los vegetales desde el suelo y utilizado para su propio metabolismo. Lo mismo que el nitrito, tanto el nitrito como el nitrato como el amoníaco son absorbidos por las raíces de los vegetales y transformados en moléculas orgánicas. Es decir, transformado el nitrógeno en moléculas orgánicas, como por ejemplo los aminoácidos, las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de estudiar de estos procesos del nitrógeno? Primero, ¿de dónde proviene el nitrógeno? Ya dijimos, de la atmósfera. Recuerden que en la atmósfera hay un porcentaje grande de dinitrógeno. Segundo, nos interesa saber cuáles son los compuestos nitrogenados y analizar cuál es la importancia de los mismos. Después tendremos que ver la síntesis de esos compuestos nitrogenados y las transformaciones y degradaciones que puedan sufrir. Y por último, vamos a ver cuáles son las formas de excreción del nitrógeno. Nos vamos a basar como primera medida en que el amoníaco como tal es tóxico. Y eso significa que no puede estar circulando alegremente por los organismos, sobre todo animales. Los microorganismos que transforman el nitrógeno del aire en amoníaco son los denominados diazotrófos. Bien, entonces hay un esquema en el cual se pueden ver todos los procesos y algunas de las enzimas que participan. Y van a ver ustedes en ese esquema que el amoníaco, que está en solución naturalmente en los medios biológicos, va a ser asimilado, porque estamos en los vegetales. Dijimos que los animales no pueden tomar así alegremente el amoníaco, pero va a ser asimilado
y transformado en moléculas biológicas. Por ejemplo, puede ser tomado y transformado en ácido glutámico, o puede ser transformado en glutamina, o puede ser transformado en carbamilfosfato, y ya veremos lo que es cuando lleguemos al ciclo de la urea. Entonces, tanto el glutamato como la glutamina como el carbamilfosfato son compuestos nitrogenados que provienen de la asimilación del amoníaco. Las enzimas que participan en la formación de esos compuestos son, en el caso del ácido glutámico o glutamato, en los medios biológicos, recuerden ustedes que los ácidos siempre están en forma de aniones, la enzima será la glutamato deshidrogenasa. En el caso de la glutamina, ¿qué era la glutamina? Era la amida del ácido glutámico. Y la enzima es la glutamina sintetasa. Y en el caso del fosfato de carbamilo o carbamilfosfato, la enzima es una sintetasa. Recuerden que cuando hablamos de sintetasas, son enzimas que catalizan la formación de productos, pero con la participación de la hidrólisis del ATP, es decir, la energía la va a aportar la hidrólisis del ATP. Bien, entonces ya hemos visto aproximadamente cómo es todo este proceso y podemos ver en cada caso. Tenemos también un esquema donde está el amoníaco y todos los procesos de fijación, mejor dicho, de asimilación. Pero se puede decir fijación de amoníaco también, aunque no es exactamente lo mismo que la fijación del nitrógeno, porque la fijación del nitrógeno es la transformación del nitrógeno en compuestos inorgánicos. En cambio, la fijación del amoníaco es en realidad la asimilación e integración de ese amoníaco a estructuras orgánicas. Bien, entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esas 4 moléculas que hemos nombrado? Mejor dicho, 3, y voy a agregar también la asparagina, que es la amida del ácido aspartico. Todos esos sirven para formar aminoácidos, nucleótidos de purina y nucleótidos de pirimidina, urea, por supuesto, a partir del ácido glutámico, otros aminoácidos. Se pueden formar también aminoazúcares. Glucosamina, por ejemplo. Bien, de manera que compuestos nitrogenados hay una gran cantidad. Pero vamos a primero mencionar cuán costoso es el proceso de fijación del nitrógeno del aire
que implica una reducción importante, y esa reducción implica el aporte de una cantidad de ATP bastante grande. O sea, si ese proceso lo hacemos en el laboratorio, es decir, el proceso de Haber-Bosch en el laboratorio, recuerden ustedes que se requiere una temperatura de alrededor de 500 grados, una presión de 300 atmósferas y hierro como catalizador. Imagínense de qué manera los microorganismos diazotrófos pueden transformar ese dinitrógeno, transfiriendo 8 electrones, y la energía correspondiente a la hidrólisis de 16 ATP. Ustedes tienen todo el proceso en un apunte, así que lo leen y no creo que tengan ningún problema en comprenderlo. Bien. Por otro lado, tenemos la transformación del amoníaco, que dije que para los animales particularmente, y para los vegetales también. Por esa razón, normalmente los vegetales lo eliminan directamente por las raíces. Es decir, que vuelve al suelo y puede ser utilizado por otros vegetales. Pero dije que en altas concentraciones es muy tóxico, pero en bajas es un metabolito muy necesario porque es el sustrato de 5 enzimas, que son las que mencioné hace un momento cuando estábamos hablando de la formación de glutamato a partir del alfa-cetoglutarato, de la glutamina a partir del glutamato y el amoníaco, la asparagina, lo mismo, amoníaco con el ácido aspartico, y el carbamilfosfato, que se forma a partir de dióxido de carbono y también con la participación de la energía aportada por la hidrólisis del ATP. ¿Me pueden seguir? ¿O tienen alguna pregunta? Los escucho. No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Por ahora no. Bien. Todo lo que subí a la plataforma es lo que corresponde a todos los procesos del nitrógeno, ¿eh? Así que lo tienen todo. Bien, dije que hay 5 enzimas que convierten el nitrógeno del amoníaco, que es inorgánico, en nitrógeno orgánico. Una era la glutamato deshidrogenasa. Esa glutamato deshidrogenasa tiene 2 posibilidades: hacer la reacción directa o la reacción inversa. Es decir,
la desaminación oxidativa, y entonces si hablamos de degradación del glutamato por eliminación del nitrógeno, es decir, lo que se saca es el grupo amina, estamos hablando de desaminación, y ese grupo amina va a ser reemplazado por un carbonilo, y por esa razón es una desaminación oxidativa. La misma enzima puede catalizar la reacción inversa, es decir, la aminación reductora. En general, la coenzima en bacterias y plantas es el NAD-fosfato reducido. Y partimos para la aminación reductora, partimos del alfa-cetoglutarato, lo reducimos. Consideren ustedes que ese alfa-cetoglutarato tiene un carbonilo. Por lo tanto, es el carbono lo que tiene es ¿qué clase de hibridización? A ver, piensen en un carbonilo. ¿Qué hibridización tenemos en un carbonilo? ¿Se acuerdan lo que es hibridización? SP2. SP2, exacto. Como tiene un doble enlace, en el carbonilo tenemos el doble enlace con el oxígeno, es SP2. Bien, y tenemos que pasar a SP3, porque hay que cambiar el carbonilo por un grupo amina. Y en el caso del grupo amina es una unión simple, por lo tanto la hibridización es SP3. Tenemos que pasar de SP2 a SP3 y esa es una reducción. ¿Está claro? Por esa razón la coenzima es una coenzima reducida, NAD-fosfato reducido, por ejemplo. El producto de la reacción es el ácido glutámico. Y a partir del ácido glutámico se pueden generar muchos otros aminoácidos. Por eso es tan importante el ácido glutámico. En los animales, generalmente, no es el NAD-fosfato, sino que es el NAD reducido directamente. Pero recuerden, bacterias y plantas, NAD-fosfato reducido. Esta enzima se encuentra en las mitocondrias y es controlada alostéricamente. Los efectores alostéricos son el ATP, que es un inhibidor alostérico, y el ADP, que es un estimulante alostérico. Bien. La otra enzima importante es la glutamato sintetasa. ¿A qué nos referimos con glutamato sintetasa? Tenemos que el proceso requiere alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato, en este caso también, tenemos carbonilo que va a transformarse en amina. Por lo tanto,
la reducción. Y acá también la glutamato sintetasa requiere NAT-fosfato reducido. La diferencia entre la deshidrogenasa y la glutamato sintetasa, glutamato deshidrogenasa era la anterior, y la glutamato sintetasa requiere una alta concentración de amoníaco. Si no, no funciona. Si tiene baja concentración de amoníaco, funciona la otra enzima. O sea, glutamato deshidrogenasa tiene Km alto. Es decir, necesita alta concentración de amoníaco para funcionar. Me estoy refiriendo a la glutamato deshidrogenasa. En cambio, la glutamato sintetasa trabaja con baja concentración de amoníaco. Y lo que se produce primero es la síntesis de glutamina. Glutamina sintetasa es la enzima que permite formar glutamato, permite formar glutamina a partir de glutamato y ATP. La reacción es la formación de una amida. La glutamina es una amida, es la amida del ácido glutámico. Por lo tanto, es una amidación. El proceso es una amidación y requiere la energía del ATP. El intermediario es un